eh, pero también vale la pena hacer hincapié en esta parte de Felipe Ajá, II e Isabel de Inglaterra, ¿no? sí, Simplemente para complementar lo que ya vieron en en el documental que les mandé, sí, en el documental, y luego lo ligaremos con esta película de Batel, por supuesto, sí. que vamos, es un poquito posterior, pero me interesaba que fueran avanzando en la medida en que mi internet estaba un poco mal, estaba fallando, la verdad, bastante. Sí. Aquí quiero mi Este, jardín, ¿ya viste? eh, Sí, mi amor, acuérdense las flores, que... ya se las puse ahí en mis mesitas. Ah, caray, ¿quién se escucha por allá al fondo? Ay, ¿Quién sabe? está bien, no hay problema, no pasa nada. Les digo, recuerden ustedes que el siglo XVI en el Mediterráneo, vamos a ponerle en Europa, sabemos que el Mediterráneo implica Europa, África y un poco de Asia, digamos una parte de Asia. Y sin embargo, prácticamente la historia del Mediterráneo que nosotros estamos estudiando ahorita y que conocemos, pues va a estar en función o va a ser en función de Europa. ¿Por qué razón? Porque pues también recuerden que Felipe II en esos momentos prácticamente dominaba un gran sector de todo este Mediterráneo, ¿no? Formó un gran imperio y justamente es lo que estábamos comentando o lo que hemos venido comentando, ¿no? Felipe II fue hijo de Carlos V, Carlos ¿recuerdan? Quinto. Sí, cómo no. Fue hijo de Carlos V. Fue el primero. Exactamente, fue el primero. Carlos V, ajá. Ajá. Sí. Y de Carlos V heredó las Españas, que ya en ese momento ya era España. O sea, técnicamente Felipe II fue el primer rey de España con ese nombre, ¿sí? Porque Carlos V todavía era rey de las Españas, de Castilla y Aragón y los reinos de la península, ¿no? Ujú. Entonces, de él hereda las Españas, hereda Flandes, hereda Holanda, hereda Ujú. las Bueno, como Indias, medio pan. las Indias occidentales, pues que técnicamente sería América, ¿no? Es decir, Ajá. todo lo que es México y Perú y las islas del Caribe, como Cuba, Puerto Rico, Santo Domingo y todas esas islas, ¿no? Y también y también hereda técnicamente pues, los contratos o las bulas, ¿no? Los acuerdos que tenía el propio Carlos V con el Papa, con los portugueses, con los ingleses y con los franceses. Y eso es importante mencionarlo. Recuérdenlo bien, porque resulta que a partir de ahí va a derivar el gran poderío, pero también el gran recelo que van a tener los otros reinos contra contra el mismo Felipe II, por tener justamente tanto poder. Sí, ¿De acuerdo? sí. Sí, era una super envidia. Exactamente, exactamente. No, pues es que era Entre ellos, dueño de eh, medio mundo, ¿mandé? era dueño de medio mundo, Ah, Dios. sí, 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 por supuesto, es dueño de una muy buena cantidad de territorio Ujú. conocido, ¿no? Porque Era digo, donde nunca se ponía el sol, ¿no? exactamente, con Felipe Ujú, II, con Felipe ujú. II viene la frase de que en su territorio, en su reino, nunca se pone el sol. Ajá, Muchos se lo atribuyen a Carlos V, pero no. En este caso yo les aclaro que eso es con Felipe II. Esa frase ajá. se da sobre todo con Felipe II y esto por la situación de que, de que en su reinado es cuando se descubre el camino a la China, o bueno, a las Indias orientales, ¿no? China, Ajá. Japón, Manila, Filipinas. Las Filipinas se llaman Filipinas por Felipe. Son Ah, las eso Islas no sabía. Filipinas en honor a Felipe II, justamente, Ujú. en honor a Eh, Felipe II. Entonces, pues en efecto, ahí sí, ahí tiene tierras en todo el universo. Ahí sí, perdón, en ujú. todo el mundo, en todo Ajá. el territorio, más bien, ¿no? Sí. Como dicen en todo el mundo mundial. Ujú. Exactamente, en el mundo mundial, así es. Bueno, ¿qué implica esto? Que por supuesto, perdónenme.
voy a hacer todavía una referencia más, aunque es un poquito posterior, pero resulta que en 1580 Felipe II se convierte en rey de Portugal. Ah, sí. También creo que ya lo habíamos comentado, ¿verdad? Ajá. Lo que yo no sabía es que fue también esposo de la reina de Inglaterra. Yo no sabía. Eso Exactamente, sí, que anduvo hasta por allá. Ujú. exactamente. Pues muy, muy mal y tache, porque eso sí se los había dicho ya, ¿eh? Que cuando era en clase. Ah, sí. En clase creo que ya lo había comentado, Sí, seguro. en clase sí, pero Ah, antes de ok. eso no lo sabía yo. Ya. Ok, sí, sí, sí. En efecto, o sea, su primera esposa fue María Manuela de Portugal, que era su prima. Ajá. Se muere María Sí, Manuela y y era luego viudo. queda viudo y se casa, todavía siendo príncipe de España, se casa con María Tudor de Inglaterra. María Tudor. Ujú. Ajá. Muere María Tudor, Hija de Enrique VIII. exactamente, hija de Enrique VIII. Ajá. Muere María Tudor y Felipe II se convierte en rey de España. Se casa con Isabel de Valois. De Isabel de Valois. Ajá. Valois, que es hija de Enrique II, si mal no recuerdo, de Francia. Ajá. Y posteriormente, y posteriormente bueno, cuando muere Isabel de Valois, se casa con Ana de Austria, su sobrina. Ajá. Él ya siendo Ajá. muy mayor y Ana de Austria siendo muy chica, ¿no? Sí. Bueno, esto es importante, sobre todo la parte de que se casa con María Tudor, porque cuando se casa con María Tudor, eh, justamente el matrimonio, recuerden ustedes que se da porque en Inglaterra, esta Isabel perdón, Enrique VIII había introducido o se había metido con el protestantismo, ¿no? Ajá. Más bien, había separado su iglesia de la iglesia de Roma y entonces el protestantismo pues empezaba justamente a ser fuerte en Inglaterra, ¿verdad? Ujú. Ajá. Cuando muere Enrique VIII, María Tudor, hija de Catalina de Aragón, decide que no, que quienes van a ser ahora sí que los poderosos y los que puedan gobernar van a ser los católicos. O sea, María Tudor se vuelve a alinear al catolicismo y a Roma. Y por eso se casa con Felipe II. O sea, España, en este caso Carlos V, ven como una posibilidad casar a su hijo y a la reina de Inglaterra para restablecer el catolicismo en Inglaterra. Ajá. Sin embargo, ¿se acuerdan que esto no dura mucho? ¿Por qué no dura mucho? Estos no te sirven para hablar. Estos no. Porque, Creo que ella se embaraza, pero a la mera hora creo que no nace el niño, ¿no? Y luego ella muere, ¿no? exactamente, ella muere y ella al final, no queriendo reconocer a María Estuardo como reina, Tienes las dos manos. Ujú. A ver, pero háblame si lo escucha. digo, aquí nos vamos a ir otra vez, vamos a meter a varios personajes, creo que son nuevos, no me acuerdo si ya los habíamos visto. Resulta que María Estuardo era la princesa, digamos, de Escocia. Ah, sí. Ajá. Y en realidad ella se había digamos, educado en Francia. María Estuardo era católica. Inclusive se había casado con el rey de Francia, ¿no? Bueno, con el Delfín. Con el Delfín, exactamente, María Ajá. Estuardo. Ajá. Pero, Que enviudó muy pronto. exactamente. De hecho, Ajá. a María Estuardo la llevan perdónenme, A Francia. a Francia, sí, 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 justamente, para casarla con Luis II de Orleans, el Delfín, ¿no? El duque Ajá. de Longueville. Y su madre, pues prácticamente es la que
pues está como su tutora. Siendo chica todavía, no niña, pero sí siendo joven, muy joven, está en Francia. ¿De acuerdo? Más o menos 15, 20 años es cuando está ella en Francia y se casa con el delfín. Cuando María Tudor sube al trono, María Estuardo y sobre todo su madre, María de Guisa, María de Guisa. exactamente, ¿Es la mamá de quién? María de Guisa es la mamá de María Estuardo. Ok, es la mamá de María Estuardo. Ajá. Exactamente. Esta mujer, María de Guisa, pues es la que empieza a pelear constantemente, empieza a pelear, digamos, ahora sí que le devuelvan el reino, de Escocia a María Estuardo, porque acuérdense que Enrique VIII pues, se había convertido en el rey de Escocia, ¿de acuerdo? Ujú. Perdón, había conquistado Escocia, no se había convertido en el rey, sino había conquistado Escocia. Entonces, ¿ella quiere que devuelvan a Escocia a dónde? Que devuelvan Escocia, digamos, a la casa de los Estuardo, justamente. Y lo logran, en realidad lo logran, o sea, prácticamente simplemente es ahí la lucha por el poder. Pero ¿qué es lo que ocurre en este caso? Que María la madre, María de Guisa, ¿De Guisa? María de Guisa, que es la madre y la regente, peleando por esto, pues al final de cuentas está peleando contra la corona inglesa, ¿sí? En este caso no vamos a inmiscuir tanto los problemas de que si son católicos, si son protestantes o quién es quién, sino más bien es pues que uno es rey, una María Tudor es reina de Inglaterra y María de Guisa es regente de Escocia y está peleando para su hija el trono de Escocia. Cuando muere María Tudor, pues evidentemente pudo en esos momentos decidir, tuvo la oportunidad de decidir que Isabel, su hermanastra, ¿se acuerdan? Sí. Que Isabel no fuera la sucesora, Ujú. o sea, es decir, tuvo la oportunidad de no reconocerla y Ajá. por el contrario, reconocer a María Estuardo, que además era su prima. Ajá, Y sí. reconoce a María Estuardo. Ujú. Sin embargo, no reconoce a María Estuardo, porque ahí No la reconoce. no la reconoce. O sea, aunque dice Isabel que no sea la que siga, Ajá. pero tampoco reconoce a María Estuardo. Exactamente. No sabía. ¿Por qué? Pues porque ahí también valía, o sea, pensemos que sí es importante la religión, sí era sumamente importante, pero no era lo más importante. O sea, lo más importante era que los escoceses ahora no gobernaran Inglaterra, porque el problema no es ese. Uno diría, pues bueno, son católicos, ¿cuál es la diferencia, no? No, la diferencia está. A ver, les voy a poner el ejemplo. ¿Cuándo en México entró Enrique Peña Nieto? Sí. ¿A quién le dio más privilegios? ¿A la Ciudad de México o al Estado de México? Ay. Al Estado, ¿no? Pues no, hasta les construyó un trenecito y empezó a nombrar pueblos mágicos Sí. a su antojo y todo, porque pues de ahí provenía. O sea, por más que fuera presidente de México, al final pues sí tenía ciertas preferencias y también los políticos más allegados pues eran del Estado de México, ¿no? Digo, les pongo la comparación, porque entonces en la actualidad, Además, él era del Estado de México, ¿no? además él era del Estado de México, exactamente. En la actualidad, Andrés Manuel, ¿a quién le está dando más preferencia? A Tabasco. Sí, ¿verdad? Al Exactamente, sureste. al sureste, exactamente. Ujú. Y a la Ciudad de México también, pero, o sea, por sobre el Estado de México le está dando más preferencia a la Ciudad de México, pero a Tabasco, por supuesto, o sea, tienen preferencia. Entonces, en este caso, si María Estuardo llegara al reino de Inglaterra, a la corona de Inglaterra, porque pues por herencia sí le hubiera tocado,
por supuesto que hubiera preferido, hubiera hecho mucho más grande a Escocia por sobre Inglaterra incluso. Entonces, Ajá. eso era lo que no quería incluso María Tudor. Y por eso permitió que Isabel fuera nombrada reina de Inglaterra, Ujú. haciéndole, ahora sí que haciéndole prometer prácticamente, pues a, que no iba a introducir nuevamente y a defender el protestantismo. Sin embargo, Isabel pues, simplemente dijo que ella iba a gobernar con la libertad que merecía Ujú. y que pues, ahora sí que lo que fuera mejor para Inglaterra. Isabel no estaba a favor del protestantismo y tampoco estaba en contra del catolicismo. O sea, era así como un poco intermedia en un primer momento. Neutral. Neutral. Ujú. Pero ¿qué es lo que ve cuando llega al gobierno? ¿Qué es lo que entiende? Que Francia y España están ávidos por colocarle un esposo para cada uno poder mandar y poder en Inglaterra, y sobre todo para instaurar nuevamente y asegurarse de instaurar el catolicismo. Y eso es algo que ella entiende perfectamente. La religión, al final de cuentas, se convierte en un método, en un medio para tener un mejor o un peor gobierno, para tener más apoyos o menos apoyos. ¿Se acuerdan lo que habíamos platicado con que pasó con Enrique VIII? Dice, me separo del Papa. De todos modos, Martín Lutero ya dijo que sí se puede. Me separo del papado y entonces, pues no le pago los diezmos Y y que todo el las dinero, indulgencias se las quedaba él, las los indulgencias ya. diezmos se las quedaba él. Exactamente, ¿no? Lo mismo Ujú. pasa, lo mismo pasa con Isabel. O sea, ahí en esos momentos, pues ve que es mejor no regresar al catolicismo porque si no es de regresar a la obediencia directa con al Papa y que el Papa rija todo lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, por supuesto que a ella no le parece. Para esto, para esto entonces, Isabel y Felipe II, pues se encontraron en una batalla, en un pleito de pues todo el siglo, ¿no? De la guerra la guerra anglo-española en realidad fue de 1585 a 1606. Guerra anglo-española. Ujú, Ujú. Ay, fueron muchos años. exactamente, Ujú. de 1585 20. a 1606, son 20 años, que son conflictos, a ver, se le llama guerra porque por supuesto pues, los estados están en guerra, pero no es que estén peleando por todo el tiempo, ¿verdad? Todo el tiempo. Ujú, Exactamente. Bueno, ¿qué ocurre ujú. con esto? Que Felipe II se convierte en rey de Portugal en 1580 y entonces prácticamente controla todas las rutas marítimas del mundo, digamos, conocido, ¿no? ¿A qué me refiero con eso? Portugal, acuérdense que tenía los dominios de todo África, todo el norte de África. Todo el norte de África. Brasil, parte de las islas del Atlántico, Lo que es Cuba ahora, del ¿no? Atlántico del Sur. Todo lo que ocupa, por Ajá. supuesto, exactamente. ¿Sí? Y también, por supuesto, pues toda la ruta del sur de América que después Vasco da Gama encuentra, ¿no? Ajá. Perdón, no es Vasco da Gama, se llama Magallanes, Fernando de Ah, Magallanes, ajá. ¿no? Es el que ocupa. Vasco da Gama es el que da la vuelta por África. Fernando de Magallanes es el que le da la vuelta por el sur de Por Argentina, América. por América, Ujú. exactamente, ¿no? De Entonces, ahí lo de... La Patagonia. la Patagonia, exactamente. Ujú. Entonces, todas esas rutas, pues ahora también están controladas por Felipe II.
que sí, que solamente embarcaciones portuguesas y con un beneficio portugués. Pero aquí también, pues, España se está aprovechando de todo eso, porque al final es el mismo rey, es el mismo gobernante, prácticamente van de la mano. Entonces, Inglaterra, pues empieza a, eh, a, a- a, pues, a ponerse nervioso, vamos a decirlo así, y a intentar atacar a Felipe II, Ujú. para no permitirle todo el poder que está haciendo o que está teniendo. Ajá. ¿Por qué inicia la guerra anglo-española? ¿Por qué inicia la guerra anglo-española? El conflicto lo podemos estudiar, lo podemos ver en varios momentos. O no en varios momentos, con varias causas. Ninguna de ellas fue la principal y ninguna de ellas tampoco fue única, ¿no? O sea, se tuvieron que sumar todas estas causas para que se diera este conflicto prácticamente declarado. Uno de ellos es que Inglaterra le empieza a pagar a sus corsarios, ¿no? Digamos, a los piratas que llevaban la patente de corso, o sea, un permiso de la reina, la cual pues, prácticamente les daba permiso justamente de atacar los barcos, atacar las embarcaciones. A todos los barcos españoles, sobre todo, ¿no? Exactamente, sobre todo a todos los barcos españoles y a las ciudades y puertos marítimos españoles en cualquier parte del mundo, refiriéndose Ajá. particularmente al Caribe, ¿no? Sobre todo, ahí ahorita lo que les interesaba era el Caribe. Ahí vamos a tener a Francis Drake, a Hook, a Sir Walter Raleigh, ¿no? Y a varios de estos personajes. Ajá. Luego, por otro lado, Inglaterra había ya aceptado el protestantismo con la virtud de no digamos, de no aceptar el dominio del Papa por sobre Inglaterra, por sobre la Iglesia de Inglaterra, y en ese sentido había mandado atacar a los católicos, a todos los obispos católicos y sacerdotes católicos. Por último, bueno, no por último, pero otra más implicaba también la muerte de María Estuardo. Como María Estuardo se levanta en contra de Isabel, sobre todo porque pues, esta era protestante y ella se sentía con todo el derecho, María Estuardo se sentía con todo el derecho, me refiero a ocupar la corona inglesa, la corona de Inglaterra, argumentando pues que era la heredera directa, ya que Isabel era hija de Ana Bolena y entonces de un matrimonio, vamos, ni siquiera era de un matrimonio, era una bastarda. Y en ese sentido, pues que ella no podía ser reina, ¿no? Esa siempre fue la parte el alegato de misma María Estuardo. Entonces, ataca a Inglaterra, traiciona a Inglaterra, pongámoslo así como una traición, y entonces Isabel con toda la fuerza la manda decapitar. Ajá. Pero prácticamente... María Estuardo fue la hija de Enrique VIII y... No, Es de uno anterior, ¿no? no, María Estuardo fue la hija de Jacobo V de sí, Escocia. era de Escocia. De La que era Escocia. hija de Enrique VIII era María Tudor. Exactamente. Exactamente. Ya. María Tudor había muerto. O sea, María Tudor ya aquí ya no tenía mucho que ver. Pero también la mandó matar Isabel. No, a María Tudor No, prácticamente nomás a María por Estuardo. enfermedades y por la edad también. Sí, por la edad. O sea, Ajá. ya era una mujer de Grande, edad avanzada. mayor. Grande. Ajá. Sí. Y sobre todo, acuérdense que en la época, todavía hasta el siglo XIX, las mujeres morían a los 35, 40 años. O sea, prácticamente daban a luz a muchos hijos y en alguno de esos partos es cuando morían en gran medida. Por las condiciones, ahora sí que las condiciones de salud, las condiciones de vida, ¿no? En las que vivían.
Entonces, al matar a María Estuardo, pues prácticamente está matando a una reina católica. Ujú. Y Felipe II se siente con el derecho de proteger el catolicismo. De hecho, había firmado un acuerdo con el Papa para la protección del catolicismo, para que a cambio de que lo reconociera como rey de Portugal, Felipe II se comprometía a proteger el catolicismo en cualquiera de los espacios y en cualquier, ahora sí que en cualquier territorio, ¿no? En cualquier parte del mundo. Y esto pues porque en ese momento estaba en boga la reforma protestante y la contrarreforma católica con el Concilio de Trento y con los distintos formas de actuar, ¿no? Con el estilo barroco y con todo esto que ya un poco conocíamos, ¿no? Entonces, esos son los motivos por los cuales en 1585 Felipe II decide declarar la guerra a Isabel y a Inglaterra por sí mismo para reinstaurar el catolicismo en Inglaterra. Esa es la finalidad última de Felipe II. Acuérdense ustedes. Chicas, queda menos de un minuto. Les voy a colgar. Sí, ahorita nos Ajá. dices otra vez cómo. Con la misma liga podemos entrar. Se supone que con la misma. Volvemos a entrar igual. Exactamente. Ok. Sí, Vale. maestro, ¿Los gracias. números iguales? Sí, intenten poner los números iguales. Ok. Ajá. Sale, vale. Ahorita nos escuchamos. Sí, maestro.